Saludos a todos. Sean bienvenidos a escuchar un día más la palabra de Dios. Un día más que es un día menos también. Y vamos a ver hoy qué es el reino de Dios. Cómo es que cada uno de nosotros puede tener y participar del reino de Dios. Y vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Lucas, que ahí vamos a ver cómo el propio Señor nos explica en qué consiste el reino de Dios. No es el reino humano, en que unos tienen un cargo, otros tienen otro. Es el reino mejor que existe y que es para todos, el reino de Dios. Y en Lucas vamos a leer en el capítulo 18, vamos a leer el versículo 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es una condición que tenemos que tener todos. Todos debemos de tener esa condición. Como un niño. ¿Qué quiere decir como un niño? Porque es la inocencia. Un niño tiene su mente completamente sana. Un niño no odia. Un niño usted lo regaña y le quita a veces hasta el juguete que más le gusta. Y se pone bravo en ese momento y a poquito rato está como si nada, viniendo donde usted está, darle un besito, darle un abrazo para que lo carguen, para jugar con ellos. El niño no odia, el niño no tiene resentimiento, el niño no miente, los niños dicen la verdad. Cuando usted quiera saber la pureza de un ser humano, mire a un niño. Cuando quiera ver los ojos de Dios, mire a un niño, a sus ojos, para que vea la dulzura y el amor que tienen todos esos niños porque no conocen la maldad. Para ellos todo es bueno, para ellos todos también son buenos, todos los que les rodean, todos los que están a su alrededor son buenos también para ellos. Y vamos a ver otro pasaje más en que nos explica qué es el reino de Dios y en qué consiste y cómo lo podemos adquirir, cómo podemos nosotros participar del reino de Dios. Y vamos a abrir también el Evangelio, en el Evangelio ahora de Mateo, en el capítulo 19, el versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí otra vez, allí es que tenemos que ser como niños. Y aquí es que no le impidáis que los niños vengan a Él. Por eso es tan importante que nosotros estemos educando también a los niños para que ellos vengan al reino de Dios, para que conozcan de Dios, para que conozcan de Cristo y del Espíritu Santo desde niños, desde muy pequeñitos, porque es un deber nuestro enseñarles a los niños a amar a Dios, enseñarles a los niños quién es Dios, no es que ellos lo investiguen solos, no. Es un deber nuestro. Mire, yo una vez estuve, cuando estaba viviendo en Cuba, nosotros teníamos en la iglesia un grupo que íbamos a las casas donde estaban los niños que por una razón o por otra eran atendidos allí en ese hogar. A veces era porque los padres estaban presos o porque se habían muerto y no había quien se ocupara de esos niños y entonces estaban viviendo en esas casas. Allí eran muy bien atendidos, tenían todas las cosas materiales todas. Pero nosotros queríamos ir allí para llevar la palabra de Dios. Y en algunas casas nos permitían que sí, que le habláramos de Dios porque las responsables de allí eran cristianas también. Pero en una casa, cuando se enteró la responsable de allí, ya no quiso que nosotros siguiéramos yendo a ese lugar. Y nos dijo que no, que cuando ellos fueran grandes, que ellos escogieran el camino que querían. Si querían ser cristianos, si querían ser de otra religión o si querían ser ateos, porque ella era atea. Y como ella era atea, ella no quería que los demás aprendieran quién era Dios, porque es que ella tampoco lo conocía. Ella no sabía quién era Cristo y no quería que los demás tampoco lo aprendieran, supieran de Él. Pero a nosotros nos dolió mucho esa situación en esa casa porque había muchos niños allí y no pudimos seguir yendo a ese lugar porque nos prohibieron la entrada. No nos dejaron a la iglesia, a nosotros. Cuando el reino se llamaba en ese momento allá Reino de Dios y yo
gracias al Señor, era la principal, la responsable de ese ministerio. Junto con otros hermanos más creamos ese ministerio para atender a los niños y a las personas desvalidas que habían allá. Pero cuando nosotros tenemos los niños en nuestro hogar, porque aquí hay un caso excepcional, cuando nosotros tenemos los niños en nuestro hogar, cuando pertenecen a nuestra familia, cuando están cerca de nosotros, nuestro deber es precisamente hablarles de Dios a ellos. ¿Para qué? Para que ya ellos desde el inicio sepan que Dios existe, que Dios existe. No hace mucho yo le estaba hablando a un niño que sus padres son ateos y le estaba hablando, pero ellos sí dejaban que yo les hablara a ese niño. Eso es hace poquitos días. Y entonces yo le hablé del niño que ya tiene como 5 años, le hablé de Dios y dice, ay, ¿quién es ese? Fue como si fuera una persona vecino al lado de su casa o algo así, ¿no? Entonces no sabía quién era y yo le empecé a hablar. Y ese niño ahora, hoy en día, cuando me ve, me coge de la mano y me dice, ven, vamos, para que me hable de Dios. Los padres sí lo dejan que él escuche, ¿no? De Dios. Pero es un deber nuestro predicarles a esos niños y también a los padres de esos niños, a los padres de esos niños, porque todos tenemos derecho a conocer de Dios y del reino de Dios. Por eso es que los niños son tan importantes, como dice el Señor aquí, porque es la inocencia y es también el alma tan noble y tan sana que tiene. Por eso es que debemos de aceptar al Señor como si fuéramos un niño, porque es la pureza. Vamos a leer otro pasaje que nos habla también de qué es el reino de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, el versículo 19. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Usted ya es un miembro de la familia de Dios porque usted lo decidió. Porque en la familia de Dios, en el reino de Dios, esto sí depende de la decisión que tengamos cada uno de nosotros. Y mire, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que hay tanta perversidad en el mundo entero, es que precisamente nosotros estamos pasando por un momento muy difícil a nivel mundial. Y es donde nosotros decidimos qué queremos ser. Nosotros decidimos a dónde queremos pertenecer. Y no hay lugar mejor para pertenecer que al reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado aquí. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Que Él mismo es, por Él es que nosotros podemos pertenecer a esa gran familia, a la familia del reino de Dios. Y recordemos siempre que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios nos sigue amando. Dios no cambia. Dios no es que nos ama hoy y mañana nos odia. No, porque Dios no conoce el odio. Él nunca despreciará a nadie que se quiera acercar a Él. Y vamos a leer otro pasaje en el Evangelio también de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 7, el versículo 21. Y fíjense este pasaje que vamos a leer ahora, este versículo, qué delicado es. Sumamente delicado. Escuchemos bien y vamos a prestar mucha atención a lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que no todo el que usted oye que dice sí, Señor, Señor, y que le está predicando y que le está hablando de Dios entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Únicamente haciendo nosotros la voluntad de Dios es que nosotros podemos decir que somos cristianos y que pertenecemos a esa gran familia de la fe, a esa gran familia que tenemos el Padre de todos nosotros. ¿Quién es el que no quiere que lo rechaza? Mira, hay quien rechaza también hasta sus padres carnales aquí en la tierra y no quiere saber hacer nada de su papá ni de su mamá. También así sucede con muchas personas que no quieren saber nada de Dios. No quieren. Porque mire, el que no quiere saber nada de Dios es porque dicen ellos que
no les gusta la vida cristiana porque es muy aburrida, otros dicen que sí es muy, muy triste, muy amargada, y yo no le veo nada de triste y nada de amargada porque yo he pasado mis mejores tiempos de mi vida siendo cristiana y cada vez tratando de hacer las cosas hoy mejor que ayer y mañana hacerlas mejor que hoy. Pero para eso es el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, y que cada día tengo que tener más y más y más conocimiento. Cada vez adentrarme más en lo que Dios quiere que yo haga. Cada vez tener la firmeza de quién es Dios, de quién es Cristo y de quién es el Espíritu Santo que está al lado mío y me está redarguyendo constantemente de las cosas que debo de hacer y de las cosas que no debo de hacer, porque eso nos pasa a todos por igual. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí en la tierra, y precisamente en momentos como los que estamos viviendo hoy en día, de tanta maldad, de tanta pandemia, de tantas muertes, de tantas separaciones, de tantas injusticias, es que cada uno de nosotros está pasando por momentos de angustia, de necesidad, de aflicción. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando cada uno de nosotros debemos de afianzarnos más en quién es Dios y saber de que Dios siempre estará a nuestro lado. Él no nos va a dejar en ningún momento de nuestra vida. Dios se va a apartar de nosotros y va a decir: ya no quiero saber más nada de ti, ya me tienes cansado. A veces que una persona le dice a otra persona: ay, ya no me hables más de eso. Ya no me hables más de eso. Pero Dios nunca se cansa de escuchar nuestras oraciones, nunca se cansa de escuchar nuestras aflicciones. Nuestras lágrimas son recogidas por el Señor. Recordemos siempre que Dios siempre es y será nuestro Creador. Siempre. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos presentes, como siempre, unidos por el único Dios. Y le escucharemos usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.